noticia que le tengo al país. Me refiero al proyecto de ley 10.381, más conocido como la ley de la lista gris. Es una reforma, en particular, a la ley 7092 de impuestos sobre la renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. Esa es de la ley que vamos a hablar. Le comunico al pueblo de Costa Rica que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar parcialmente esa ley, de la República. La estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo por razones de conciencia, más que de conveniencia y de conciencia patriótica. ¿Por qué veté esta ley junto con el ministro de Hacienda? Esa ley forma, representa, implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda. Es decir, una reducción en los recursos disponibles para el pueblo de Costa Rica, y es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a grupos de gente muy acaudalada en este país. Esa ley, como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirle a esos grupos poderosos exonerarse de pagar de una manera injusta los tributos que una nación que está bajo un programa del Fondo Monetario Internacional, que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, producto de la ley de responsabilidad fiscal, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo, más de 1.600, que están en condiciones malas, y aún así, esa ley permitiría exoneraciones enormes a esos grupos. Esos grupos ganaron con los diputados y en el Congreso lo que perdieron en sede administrativa, en el Ministerio de Hacienda, la Sala Primera y la Sala Constitucional costarricenses, y lo ganaron en el Congreso. ¿Por qué algunos diputados, no todos, pero algunos, accedieron a literalmente regalar esos dineros? Esa es la pregunta. Yo respeto, como juré ante una Biblia y ante el pueblo de Costa Rica, yo respeto la separación de poderes y el Estado de Derecho. Lo que hago es ejercer el derecho que me da la legislación costarricense a vetar parcialmente esta ley, con la esperanza patriótica de que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y que tengan la oportunidad, una vez más, de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué tomaron una decisión que a todas luces daña los intereses de la prosperidad común de este país. Al final del día, el pueblo de Costa Rica escuchará las razones de los diputados, como está escuchando hoy las razones de este veto, y le tocará a ese pueblo maravilloso y cada vez más consciente de su destino, emitir los juicios de valor político sobre la decisión de los diputados y de este veto. Esto es un veto parcial. Nuestro gobierno, ustedes lo han visto, costarricenses, ha sido el gobierno más prosector
privado en décadas. En décadas. El Economist Intelligence Unit nos dice que somos el campeón latinoamericano de reforma pro sector privado. Considero lamentable la decisión del señor presidente de la República que en un discurso maquillado vete el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra. Vamos a tener que correr los señores diputados y diputadas la próxima semana para buscar una solución a dicho veto. Esperamos que se pueda sacar, que todavía tengamos tiempo, aunque muy apretado, para lograr sacar a Costa Rica de dicha lista y que no se afecte el país en la inversión y en los trabajos que se podrían perder por estar incluidos en esa lista tan odiosa. Pero yo no puedo permitir, en buena conciencia, firmar una ley que va a beneficiar a la parte más privilegiada, a un segmento chiquitito del sector privado, para que chupen parasitariamente las finanzas públicas. La enorme mayoría del sector privado de este país está compuesto por empresas y gente buena. De hecho, por años de años no habíamos visto al sector normal de la economía, el régimen definitivo, que no está en zonas francas, crecer a la velocidad que está creciendo, gracias a las reformas que hemos hecho. Pero mezclaron cosas, mezclaron exenciones fiscales, beneficios fiscales, mejor dicho, para los bancos, para las empresas más grandes. El presidente Chávez ha cometido un grave error al vetar parcialmente la ley para sacar a Costa Rica de la lista gris. Esto podría condenar al país a mantenerse dentro de la lista gris, lo cual podría provocar sanciones por parte de la Unión Europea o al menos restricciones a la inversión extranjera europea en Costa Rica. El proyecto de ley o la ley que se aprobó en la Asamblea Legislativa, el propio presidente reconoce en el documento del veto que resuelve lo que solicita la Unión Europea. Simplemente el gobierno tiene una idea de empezar a cobrar impuestos que la ley costarricense hoy no establece y lo quieren hacer de una manera que no tengan que pasar por la Asamblea Legislativa para hacer los cambios en las leyes correspondientes. Lo que los diputados hicimos fue afirmar el principio de territorialidad que existe en la ley costarricense desde 1992 al menos, cuando se reformó la ley del impuesto sobre la renta que está vigente hoy, que establece que las rentas son aquellas que se generan en el país. Y eso no autoriza a nadie a ir a cobrar rentas generadas afuera de las fronteras nacionales. La Constitución Política es muy clara. Artículo 121, inciso 13. Solo le corresponde a los diputados definir el esquema tributario que se aplica en el país. Esto no lo puede definir el Ministerio de Hacienda, esto no lo puede definir el presidente de la República, esto ni siquiera lo pueden definir las Cortes por la vía de la jurisprudencia. Es a los diputados a quienes nos corresponde hacerlo. Al vetar el proyecto, el presidente está exponiendo a Costa Rica a las sanciones que pueden venir de parte de la Unión Europea. Y hay que señalar también que este proyecto está saliendo apenas ahora porque el gobierno, desde que entró en mayo del 2022 hasta febrero del 2023, no tomó ninguna acción al respecto, sabiendo que existía un compromiso con la Unión Europea. En febrero del 2023 viene a contarnos a los diputados que existe este problema 3 o 4 días antes de que efectivamente la Unión Europea nos metiera en esa lista gris. Y para colmo de males, no convocaron el proyecto durante las sesiones extraordinarias en las que el gobierno tiene el control de la agenda legislativa. Nos parece que por ese cúmulo de errores del gobierno y ahora venir a irrespetar la decisión de la Asamblea Legislativa con este veto parcial, se equivoca gravemente el presidente de la República. Lo que hace esta ley es permitir que el Estado, los puentes, las escuelas, la infraestructura,
pierdan 36.000 millones de colones de ingresos que generan empresas costarricenses con plata de costarricenses vía inversiones en el exterior. Hay 36.000 millones de colones en etapa procesal en la vía administrativa, el Ministerio de Hacienda, y en la vía judicial. 36.000 millones de colones para este pueblo que tiene brechas tan enormes. Son montos inmensos, compatriotas. 20 centros educativos de primer nivel. 135.000 nuevas becas de transporte estudiantil. 250.000 becas de comedores estudiantiles. 70.000 becas de Avancemos. La mitad de los puentes que están en el peor estado de nuestra red vial nacional se podrían financiar con esos recursos. ¿Qué hará falta? ¿Que se muera alguien? ¿O que haya una tragedia en un puente esperando los 700 millones de riesgo inminente? ¿O permitiendo que estos recursos se los dejen pocos? Miren, 36.000 millones de colones es más que el presupuesto anual en el 2024 del Ministerio de la Vivienda, COMEX, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de Habitantes, todos juntos, compatriotas. No era necesario meter ese artículo que estoy vetando en esta ley para sacar a Costa Rica de la lista de gris o negra, porque esa es la verdad, una lista de vergüenza de la Unión Europea. La Unión Europea no lo pide, ni siquiera es relevante para salir de esa lista. Yo no sé, un grupo de legisladores que al final constituyeron mayoría, insistieron en meterla, ese artículo, para favorecer a quienes ustedes saben quién. De hecho, lo más cínico y paradójico de esta acción legislativa es que con ese artículo, esa parte de la ley, los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea nos está pidiendo que le impidamos a sus empresas y a sus ciudadanos. Y nosotros estamos en la lista negra de la Unión Europea porque nuestro régimen le permite a las empresas europeas y a los ciudadanos europeos precisamente eludir y evadir sus pagos de impuestos a través de los mecanismos que esta ley, como me la mandaron para que la firmara, le permite a los bancos y a las empresas nacionales grandes hacer. Eso es absolutamente contradictorio. Esta ley, como me la mandaron, lo único que va a hacer es facilitar la evasión fiscal, facilitar la elusión fiscal, para que tengan esos grupos tan poderosos. Yo no tengo nada contra alguien que tenga riqueza, que Dios lo bendiga, que la multiplique y que la haga crecer de manera legítima y sin que sea a costo de todos los ciudadanos. Vean lo que hacen, y le voy a dar un ejemplo que usted va a entender en su casa. Para no hablarle muy técnicamente, compatriota, un banco bajo esta ley que estoy vetando por razones de conveniencia, pero también de conciencia, agarra $100,000 de depositantes costarricenses. En lugar de prestárselos a una empresa costarricense, a alguien que está comprando casa, el banco deduce de lo que tiene que, del monto sobre el que tiene que pagar los impuestos, los intereses que le paga el costarricense que hizo el depósito, pero no registra los ingresos que se ganan en el extranjero. Deduce el costo de los intereses
y no reporta para efectos tributarios los intereses que gana en el extranjero. Estamos hasta quitándole el incentivo a los bancos de que le preste a la gente para una hipoteca o para un préstamo productivo, porque tributariamente es más beneficioso mandar esa plata al extranjero. No solo le están dando plata a estos grupos, sino que le están quitando el incentivo de financiar la inversión en este país. Para mí fue una decisión muy difícil, porque este gobierno está comprometido con la inversión extranjera directa, está comprometido con llevar más Costa Rica al mundo y más mundo y traer más mundo a Costa Rica. Esto fue casi, y es una palabra fuerte, que una extorsión. Si usted quiere sacar a Costa Rica a la lista negra, presidente, firme, pero acepte, sea partícipe de lo que yo les acabo de describir como un regalo de impuestos a grupos muy acaudalados a costa del pueblo de Costa Rica, a costa de que los bancos presten aquí en lugar de enviar sus dineros a que los presten otros en territorios lejanos. Yo le agradezco al pueblo de Costa Rica que entiendan que esto no significa que no vamos a seguir trabajando por traer inversión extranjera, por limpiar el nombre de Costa Rica, que lo estamos haciendo muy bien, como un país que lucha contra el crimen organizado internacional, pero no vamos a permitir que la lucha contra la evasión y la ilusión que estamos llevando adelante ahora tenga aliados, mejor dicho, instrumentos pasados por ley del Congreso de la República. Yo le pido a Dios que ilumine, le dé sabiduría a los señores y señoras diputadas para que reconsideren ese componente de la ley que estoy vetando parcialmente.